Hoy en Coffee Letras, literatura religiosa. San Alfonso María de Ligorio. Preparación para la muerte. Consideración 13. Vanidad del mundo. Quid prodresso minis immundum universum lucretum animae vero sua detrimentum patiatur. ¿De qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Punto 1. Los bienes del mundo acaban con la muerte. Un antiguo filósofo llamado Aristipo, viajando una vez por el mar, naufragó con la nave en que iba y perdió todos sus caudales. Arribó por fin al puerto y, merced a la reputación de sabio que gozaba entre los habitantes de aquel país, le dieron con creces lo que había perdido. Escribiendo después su mala aventura a los amigos que había dejado en su patria, les exhortaban con su ejemplo a procurar solamente aquellos bienes que ni en los naufragios se pueden perder. Esto cabalmente nos están diciendo desde la eternidad nuestros parientes y amigos. Que procuremos adquirir en este mundo solamente aquellos bienes que ni la muerte puede destruir. Día de perdición es llamado el día de la muerte. Próximo está, dice el Señor, el día de la perdición. Y, a la verdad, en aquel día todos los bienes de la tierra, honores, riquezas, placeres, todo ha de desaparecer. Por esto decía San Ambrosio que no podemos llamar bienes nuestros a los que no podemos llevar a la otra vida. Solo las virtudes nos acompañan más allá de la tumba. ¿De qué nos sirve, dice Jesucristo, ganar todo el mundo si a la hora de la muerte, perdiendo el alma, se pierde todo? ¿A cuántos jóvenes llevó esta sola máxima a encerrarse en el claustro? ¿A cuántos anacoretas sepultó en el desierto? ¿A cuántos mártires excitó a dar la vida por Jesucristo? Con esta sola máxima hizo San Ignacio de Loyola muchas conquistas para Dios, entre las cuales la más señalada fue la de San Francisco Javier. Hallábase en París soñando en mundanas grandezas, cuando cierto día le dijo el santo que el mundo es un traidor, que prometer sabe, cumplir no sabe. Y aun suponiendo que cumpliese el mundo lo que promete, jamás podrá satisfacer tu corazón. Y dado caso que le diese pleno contento, ¿cuánto durará esta tu felicidad? ¿Podrá durar más que tu vida? Y al fin de ella, ¿qué podrás llevar a la eternidad? ¿Has visto a algún potentado que se haya llevado al otro mundo algún dinero o algún fiel servidor para su regalo? ¿Conociste a algún rey que se llevase un mal pedazo de púrpura para que en la otra vida le honrasen? Herido Francisco con el golpe de esta voz, abandonó el mundo, siguió a San Ignacio y se hizo santo. Vanidad de vanidades. Así llamó Salomón a los bienes de este mundo, después de haber gozado de todos los placeres de la tierra. Como él mismo confesó por estas palabras: nunca negué a mis ojos nada de cuanto desearon. Decía Sor Margarita de Santa Ana, carmelita descalza e hija del emperador Rodolfo II. ¿De qué sirven los reinos en la hora de la muerte? Cosa digna de toda admiración. Tiemblan los santos al pensar en el negocio de su eterna salvación. Temblaba el padre Pablo Señeri, el cual, lleno de sobresalto, preguntaba a su confesor: ¿qué me dice, padre? ¿Me salvaré? Temblaba San Andrés Avelino y, anegado en lágrimas, decía: ¿quién sabe si me salvaré?
San Luis Bertrand también temblaba atormentado de este mismo pensamiento, y muchas noches, sobresaltado, se levantaba de la cama diciendo: ¿Quién sabe si me condenaré? Y entre tanto, los pecadores que viven en estado de condenación duermen, ríen y se divierten. Afectos y súplicas. Oh Jesús, Redentor mío, gracias os doy porque me habéis dado a conocer mi locura y el mal que he hecho abandonándoos a vos, que por mí habéis dado vuestra sangre y vuestra vida. No merecíais, en verdad, ser tratado por mí como lo habéis sido. ¡Ay! Si ahora me asaltase la muerte, ¿qué hallaría en mi vida sino pecados y remordimientos de conciencia que me harían morir lleno de angustia? Confieso, Salvador mío, que he obrado mal. Me equivoqué abandonándoos a vos. Sumo bien mío, para ir en pos de los míseros placeres de este mundo. Arrepiéntome con todo mi corazón y os suplico, por los dolores que por mí sufristeis en la cruz, que me deis tan gran dolor de mis pecados, que me hagan llorar toda mi vida las culpas que contra vos cometí. Jesús mío, perdonadme, os prometo amaros siempre y no disgustaros jamás. Indigno soy de vuestro amor, por haberos tantas veces menospreciado en mi vida pasada. Pero vos habéis dicho que amáis a los que os aman. Yo os amo, amadme también vos, que no quiero verme más privado de vuestra gracia. Renuncio a todas las grandezas y placeres de este mundo, con tal que vos me améis. Oídme, Dios mío, por amor de Jesucristo, pues Él os ruega que no me arrojéis de vuestro corazón. A vos me consagro todo entero, os consagro mi vida, mis gustos, mis sentidos, mi alma, mi cuerpo, mi voluntad y mi libertad. Aceptad esta mi ofrenda y no la rechacéis, como lo tengo merecido por haber rehusado tantas veces vuestra amistad. No me arrojes de tu presencia. Oh Virgen Santísima y Madre mía, María, rogad a Jesús por mí. En vuestra intercesión pongo toda mi confianza. Punto 2. Los bienes del mundo no pueden saciar nuestro corazón. En sus manos, dice el profeta, tiene una balanza engaños. Debemos pesar los bienes de la tierra en la balanza de Dios, no en la del mundo, que es falsa y engañosa. Los bienes del mundo son harto miserables y pronto se acaban, para que puedan dar pleno contento a nuestro corazón. Mis días han corrido más velozmente que una posta, pasaron como naves cargadas de frutas. Pasan y huyen veloces los días de nuestra vida, y, a la postre, de los bienes de esta tierra, ¿qué es lo que queda? Pasaron como naves. Pasan las naves sin dejar en pos de sí huella alguna por donde pasaron. ¿Cuál nave que surca las olas del mar, dice el sabio, de cuyo tránsito no hay que buscar vestigio? Preguntemos a tantos ricos, a tantos sabios, a los príncipes y emperadores que están ahora en la eternidad. Preguntémosle qué les queda de su Fausto, de su grandeza, de las delicias que en la tierra gozaron. Y todos a una nos responderán: nada, absolutamente nada. Vosotros, dice San Agustín, solamente miráis los bienes que tiene ese grande del mundo, pero mirad también lo que al morir lleva consigo: un cadáver putrefacto y un miserable andrajo, que se ha de pudrir con él. De los grandes que mueren apenas se oye hablar por un corto espacio de tiempo. Poco después, ni siquiera se hace mención de ellos. Desvanecióse como el sonido su memoria. Y si los desventurados se condenan en el infierno, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? Se lamentarán y dirán con el sabio: ¿de qué nos ha servido la soberbia?
¿O qué provecho nos ha traído la vana ostentación de nuestras riquezas? Pasaron como sombra todas esas cosas, y ahora solo nos queda pena, llanto y desesperación eterna. Los hijos de este siglo, dice Jesucristo, son más prudentes que los hijos de la luz. Es cosa que pone admiración ver cuán prudentes son los mundanos en las cosas de la tierra. Cuánto no trabajan para escalar aquel puesto honroso, para allegar riquezas. Qué diligencia ponen para conservar la salud del cuerpo. Buscan los medios más seguros, el mejor médico, los mejores remedios, el más benigno clima, y del alma no se cuidan para nada. Y, sin embargo, es cierto que la salud, las riquezas, los honrosos cargos acabarán un día, pero el alma, la eternidad, jamás acabarán. Mirad, dice San Agustín, mirad a cuántos trabajos se expone el hombre por las cosas que ama desordenadamente. ¿Qué no padece el vengativo? ¿Qué el ladrón? ¿Qué el deshonesto para llevar a cabo su criminal intento? Y por el alma no quieren pasar ningún trabajo. Oh Dios, que a la luz de la candela que se enciende en la hora de la muerte, en aquel tiempo de las grandes verdades, conocen y confiesan los mundanos su insigne locura. Estás escuchando Coffee Letras con Eva Grijalva. Entonces dirán, oh, si yo lo hubiera abandonado todo para hacerme santo. En la hora de la muerte decía el Papa León X, más me hubiera valido ser portero de mi convento que papa. También el soberano pontífice Honorio III dijo al morir, cuánto mejor me hubiera sido haberme quedado en la cocina de mi convento lavando la vajilla. Felipe II, rey de España, llamó a su hijo en la hora de la muerte, y quitándose las reales vestiduras, le hizo ver su pecho roído de gusanos y le dijo, mira, príncipe, cómo se muere y cómo acaban las grandezas del mundo. Y luego añadió, oh, si en vez de monarca fuera lego de un convento, cuánto mejor me hubiera sido. Luego se hizo colgar al cuello una cuerda, de la cual pendía una cruz de palo, y, dispuestas todas las cosas para la muerte, dijo a su heredero, he querido, hijo mío, que estuvieras presente a esta escena para que veas cómo el mundo trata a los mismos monarcas. Su muerte es igual a la del más pobre de la tierra. En una palabra, el que mejor vive es el que mayor favor alcanza delante de Dios. Este joven príncipe, que después fue también rey de España con el nombre de Felipe III, al morir a la temprana edad de 43 años, dijo, procurad, súbditos míos, no decir en la oración fúnebre que hagáis en mis funerales más que lo que ahora veis. Decid que, en la hora de la muerte, el haber sido rey no sirve más que para sentir mayor tormento por haberlo sido. Y luego exclamó, ojalá que en vez de ser rey me hubiera sepultado en un desierto para servir a Dios, porque ahora me presentaría con mayor confianza delante de su tribunal y no correría tanto riesgo de condenarme. Mas, ¿de qué sirven estos deseos en la hora de la muerte, sino para mayor tormento y desesperación de los que en vida no han amado a Dios? Por esto decía Santa Teresa, no se ha de hacer cuenta de lo que pasa con la vida. La verdadera vida consiste en vivir de tal suerte que no haya por qué temer la muerte. Por tanto, si queremos apreciar en su justo valor los bienes de la tierra, considerémoslo desde el lecho de muerte y digamos, estos honores, estas diversiones, estas riquezas nos serán arrebatadas. Importa, pues, mucho hacernos santos y allegar aquel género de riquezas que han de acompañarnos y hacernos felices toda la eternidad. Afectos y súplicas.
Ah, Redentor mío, vos habéis soportado tantos trabajos y tanta ignominia por amor mío. Y yo he amado con tan grande amor los placeres y vanidades de este mundo, hasta el punto de haber, por amor de ellos, pisoteado y menospreciado vuestra gracia. Mas si vos me buscabais con tanto afán cuando yo os menospreciaba, ¿cómo puedo temer, oh Jesús mío, que me desechéis ahora que os busco, que os amo con todo mi corazón, y me arrepiento de haberos ofendido más que si hubiera padecido cualquier otra desgracia? Oh Dios del alma mía, en delante no quiero causaros el menor disgusto. Dadme a conocer lo que os desagrada, que por nada del mundo lo volveré a hacer. Dadme a entender cómo debo obrar para complaceros, que pronto estoy a hacerlo. Abrázome, Señor, con todos los dolores y todas las cruces que vengan de vuestra mano. Dadme para ello la resignación necesaria. Aquí quema, aquí corta, os diré con San Agustín. Castigadme en esta vida para que en la otra pueda eternamente amaros. A vos me encomiendo, María, Madre mía, no ceséis de rogar a Jesús por mí. Punto 3. Los bienes de este mundo no valen para nada en la eternidad. El tiempo es corto, dice San Pablo. Los que gozan del mundo vivan como si no gozasen de él, porque la apariencia de este mundo pasa en un momento. ¿Qué es nuestra vida en este mundo, sino una comedia que pasa pronto y se acaba? La apariencia de este mundo pasa luego, es decir, la comedia, la escena teatral. Es el mundo, dice Cornelio a Lápide, a la manera de una pieza de teatro. Pasa una generación y le sucede otra. Quien apareció en la escena como rey no lleva consigo la púrpura. Dime tú, oh casa, oh quinta, ¿cuántos señores tuviste? No bien se acaba la representación, el que hizo oficio de rey ya no es rey. El que apareció como señor dejó de serlo. Tuya es ahora aquella quinta, tuyo aquel palacio. Vendrá luego la muerte y pasarán a mano de otros dueños. Una hora de mal, dice el eclesiástico, hace olvidar los mayores deleites. En la hora funesta de la muerte pasan al olvido y se desvanecen todas las grandezas, los títulos honoríficos y el Fausto del mundo. Para Casimiro, rey de Polonia, se acabó la escena de este mundo en un día que daba un banquete a los magnates de su reino y al punto de llevar la copa a los labios. El emperador Celso fue asesinado a los 8 días de su elección y para él se acabó la escena. 18 años tenía Ladislao, rey de Bohemia, y mientras preparaba grandes festejos para recibir a la hija del rey de Francia, que había de ser su esposa, he aquí que una mañana se siente acometido de un gran dolor y muere. Despachan correos enseguida por todas partes para que anuncien a la futura esposa que torne a Francia, pues para Ladislao se había acabado la comedia de este mundo. Este pensamiento de la vanidad del mundo bastó para santificar a San Francisco de Borja, el cual, como en otro lugar se dijo, al ver a la emperatriz Isabel cegada por la muerte en medio de las grandezas y en la flor de la juventud, determinó entregarse totalmente a Dios, diciendo: ¿En esto vienen a parar los cetros y coronas de este mundo? De hoy en adelante, solo quiero servir a un Señor que no pueda morir. Procuremos, pues, vivir de suerte que no se nos diga en la hora de la muerte lo que dijeron a aquel necio del Evangelio. Insensato, esta misma noche han de exigir de ti la entrega de tu alma. Y cuanto has almacenado, ¿para quién será? De donde concluye San Lucas. Esto es lo que sucede al que atesora para sí y no es rico a los ojos de Dios. A lo cual añade Jesucristo:
Atesorad más bien para vosotros tesoros en el cielo, donde no hay orín ni polilla que los consuman. Es decir, trabajad por enriqueceros, no ya de los bienes del mundo, sino del mismo Dios, atesorando virtudes y méritos, bienes que llevaréis al cielo y durarán eternamente. Esforcémonos, pues, por adquirir el gran tesoro del divino amor. ¿Qué es lo que tiene el rico, dice San Agustín, si no tiene caridad? Y al pobre, si tiene caridad, ¿qué es lo que le falta? Aunque un hombre nade en riquezas, si no tiene a Dios, es el más pobre del mundo, pero el pobre que posee a Dios lo posee todo. ¿Y quién posee a Dios? El que le ama, responde San Juan. El que permanece en la caridad, en Dios permanece, y Dios en él. Afectos y súplicas. Oh, Dios mío, no quiero que Satanás tenga más dominio sobre mi alma. Vos solo sois y seréis mi dueño y señor. Todo lo quiero perder a trueque de conquistar vuestra gracia, pues la tengo en mayor estima que 1000 coronas y 1000 reinos. ¿Y qué he de amar si no os amo a vos? Amabilidad infinita, bien infinito, belleza, bondad, amor infinito. En lo pasado os abandoné a vos para correr detrás de las criaturas. Este será siempre el dolor que traspase mi corazón, el haberos ofendido a vos, que tanto me habéis amado. Mas, después que me habéis unido a vos con tantas gracias, espero no verme ya privado de vuestro amor. Tomad, amor mío, toda mi voluntad y todas mis cosas, y haced de mí lo que os plazca. Si en lo pasado la adversidad me ha turbado, os pido por ello perdón. No quiero jamás quejarme de vuestras disposiciones, pues sé que todas ellas son para mí buenas y santas. Disponed de mí, Dios mío, como os agrade, que yo os prometo recibirlo todo con alegría y daros por ello las gracias. Haced que os ame, y nada más os pido. ¿Para qué riquezas? ¿Para qué honores? ¿Para qué todo el mundo? Dios, basta Dios, solo quiero a Dios. Oh María, dichosa tú, que en este mundo no amaste más que a Dios. Alcánzame la gracia de asociarme a ti, a lo menos en lo que me resta de vida. En ti confío. Cofi Letras, literatura, con voz de mujer.